Hola, muy buenas noches. Vaya, fuera. Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos con nosotros a un autor para mí Nobel, aunque no lo es tampoco, pero ya sabéis que siempre cuando vienen por primera vez a esta plaza les damos un poquito más de caña por eso de aquello de que son primerizos. Y luego a los que repiten les decimos que cómo es posible que repitas, es que has suspendido el primer examen. Y bueno, bromas aparte, pensado para que os despierte un poquito a estas horas tempranas de la mañana, pues vamos allá con el invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy, un hombre joven, un hombre que tiene una dualidad, digámoslo así, porque tiene una profesión, un oficio, como se decía en la época de Cervantes, y practica su oficio, su profesión, y luego aparte de eso escribe. Y me da la ligera impresión, y ya sabéis que yo a veces soy duro, otras veces no, de que ese segundo oficio, el de escritor, pues lo llevo bastante bien. Hace un trabajo aseado, como decimos de los toreros cuando están en la plaza. Ha hecho una buena faena, muy aseadita, muy aseadita. Y este hombre, pues creo que ya está bien de que hable yo y ahora los someteremos al tercer grado. Se llama Jorge Ávila. ¿Qué tal estás, Jorge? Hola, José Antonio, encantado. Gracias por esa introducción tan bondadosa que acabas de hacer. Te agradezco mucho, es un placer estar aquí. Bueno, pues para mí es un placer que Jorge haya venido. Jorge es de los más jóvenes de los autores. Yo no sé por qué en temas de historia normalmente viene gente muy mayor, pero tenemos hoy a Jorge y estoy contento porque Jorge ha llegado la primera vez que entra en un estudio de radio y el hombre, bueno, ha alucinado conmigo, ha dicho, este tío está loco, está zumbado. Ya sabéis que es verdad, o sea, estoy loco y estoy zumbado. Pero hay una cosa que tengo muy clara, y es que hoy por hoy creo que la historia de España es muy importante, nuestra patria es muy importante, y que un hombre joven se preste a trabajarla, pues es muy importante. Y vamos allá, Jorge. Cuando quieras. Primera pregunta. Adelante. ¿Cómo te has metido en esto de escribir? No en este libro, que eso viene después. ¿Cómo te has metido en esto de escribir? Bueno, pues para empezar, porque siempre me gustó mucho leer y considero que sobre todo antes de escribir tienes que ser buen lector. Siempre me gustó muchísimo leer. En mi casa siempre desde pequeño recuerdo todas las estanterías llenas de libros, bueno, acordes un poco tu edad y tal, pero siempre mantuve ese amor por la lectura. Incluso alguna vez hice mis pequeños pinitos. Tenía amigos en el colegio que también hoy son algunos de ellos escritores consolidados, como Víctor Blázquez, por ejemplo, pues bueno, siempre me gustó mucho leer, la lectura, visitaba muchas bibliotecas, todo lo relacionado con el mundo del libro, pero sobre todo con el mundo de la historia, ¿no? Desde aquellos primeros cómics que yo leía, ¿no? Que siempre he dicho que, pues me va a perder a lo mejor la audiencia, pero creo que, fíjate, los cómics de Asterix y Obelix que yo leía, por ejemplo, para los niños son un mundo encantador para ir introduciéndote en la lectura, en la historia, sobre todo en el amor por la historia, ¿no? Y un poco vino por ahí este amor que tengo, pues por la escritura, por la lectura y sobre todo por la historia, ¿no? Considero que la historia es algo maravilloso, que te hace soñar, que te hace viajar, que te hace desconectar un poco también, ¿no? De la realidad de vez en cuando y bueno, pues por ahí vino, ¿no? Realmente no... Ha sido algo que arrastro desde pequeño, ¿no? La inquietud por la lectura, por la escritura y sobre todo por la historia. Bueno, creo que has cometido un gravísimo error y es darme cancha. Ah, bueno. Has empezado a abrirme puertas. Que todo sea fructífero. Entonces, cuando a mí me abren puertas, pues lo siento. Hablamos de historia. Sí, señor. ¿Qué opinas de que la historia se haya convertido en lo que hay que apartar, lo que hay que tapar, lo que hay que evitar que se conozca? Porque a veces ponen las cosas en su sitio. Porque creo que a veces la historia pone las cosas en su sitio y para bien o para mal, pero la historia hay que conocerla, hay que saberla, hay que entenderla sobre todo, ¿no? Entonces hay veces que, bueno, no es que se aparte, sino que, digamos, se camufla. Se trata de camuflar, de darle un color que no tiene, de darle ciertas connotaciones, ¿no? Es inevitable, ciertamente el ser humano a veces pues cae en el prejuicio, cae en el estereotipo, no sé, en las influencias ideológicas. A veces es inevitable, es muy difícil, pero hay que intentar de alguna forma mantener la historia alejada de todo eso y sobre todo combatir por una historia
pura, una historia alejada de las ideologías, del combatir por una historia de verdad, por una historia, pues, como digo, pues intentar mantener a la historia fuera de este rifirrafe que empieza a haber ahora en España, ¿no? Desde hace tiempo ya lo vemos, que se toma la historia como un arma arrojadiza, y eso no puede ser. La historia es la que es, hay que estudiarla con madurez, con objetividad en la manera de lo posible y ya está. Pero desde luego no arrinconarla o no utilizarla, en mi opinión, como un arma arrojadiza. Eso es lo que no podemos consentir. La historia hay que presentarla, aunque a veces nos pueda doler lo que escribimos o lo que leemos o tal, pero hay que respetar la historia, desde luego que sí. Bueno, Jorge, después de esta declaración de intenciones tuya, me has dejado un poquito... Ahora me has dejado parado, al revés. Pero nos ponemos en marcha. Jorge colabora habitualmente con un diario digital y sobre todo colabora habitualmente con la revista de Historia de España, Laus Hispaniae, revista a la que me unen ciertos lazos de amistad con algunos de sus integrantes y que ahora mismo está dando el do de pecho cuando los demás a lo mejor... solo publican por dinero, digámoslo así. Laus Hispaniae pues lo hace también por prestigio. Y sospecho que Jorge publica en esta revista también por prestigio, ¿verdad? Bueno, por prestigio, el prestigio si tiene que venir, vendrá. Yo no empecé en esto por prestigio, sino por amor a la historia y sobre todo por amor a mi país, que es España. Laus Hispaniae me pareció un altavoz perfecto para esa aspiración, para esa vocación que yo tengo dentro, que es el amor por la historia y por la historia de mi país, sobre todo de España, por la historia de España. Y bueno, pues contacté en su momento con Laus Hispaniae, me pareció el mejor, como digo, la mejor altavoz, la mejor expresión para historiadores como yo, que tenemos una vocación de historiador, un amor por la historia de España. Y pues bueno, me dio la oportunidad Javier Martínez Pina, un consolidado historiador, profesor y que ya ha publicado numerosos títulos, ¿no?, de gran reconocimiento sobre historia de España, el último hace poquito además. Y bueno, pues me dieron la oportunidad y ahí estoy, ya voy por no sé si por el cuarto o quinto artículo que escribo para Laus Hispaniae, que me ha dado una oportunidad maravillosa de alguna forma de divulgar la historia de España a través de los cuerpos de policía, de la tradición policial que hay en España. Al fin y al cabo, no solo divulgar un poco la historia de España, sino divulgarla a través de los ojos de la institución policial, ¿no?, del modelo policial, de las fuerzas de seguridad que hemos tenido, o sea, ver la historia de España pues con otros ojos también, ¿no?, amenos y tal, y recordar que en España hay unas instituciones que no siempre son todo lo valoradas por algunos ciudadanos y sobre todo por nuestra clase política en raras ocasiones. La verdad es que estás sentado en el mismo sitio donde dentro de unos días se va a sentar Javier. Ah, bueno, ¿sabes? Pues oye, Javi, es muy cómodo, el asiento es verdaderamente cómodo y además te invitan a un café a la entrada, o sea que maravilloso, tío. Pues nada, Javier, que ya nos conocemos hace pues varios años y que creo que es uno de esos pilares básicos que existen para que la historia de España se conozca, como tú bien dices. Y bueno, nos has hablado de que has publicado ya media docena de artículos con ellos, de tema policial. ¿Qué hablas? ¿Tema policial desde el punto de vista de la historia pura y dura de la policía más reciente o de la policía desde tiempos yo creo que la primera policía como tal fueron los Vigiles y alguien... Bueno, los Vigiles eran mitad bombero, mitad policía... Sí, bueno, desde esa época, ¿no? Con Laus Hispaniae, vengo presentando un poquito también lo que son, pequeños, a la vez cosas pequeñas que también trato en mi libro, ¿no?, en Sangre Azul, Historia de la Policía Nacional. Pero sí, en Laus Hispaniae los artículos que vengo publicando, pues sí, también refieren un poco a los diferentes modelos policiales que ha habido en España, los más importantes, ¿no? Realmente la policía, como tú bien dices, la policía en sí, en sentido estricto, es una cosa moderna, ¿no?, que surge hace relativamente poco tiempo. Ahora bien, lo que es la función policial, o lo que entendemos como función policial, yo considero que habría que remontarla a la época romana, en España hablo, ¿vale? Porque ante todo la función policial es una función urbana, es una función que nace en la ciudad, o sea, la ciudad en sí es la cuna de la función policial en España. Entonces, en ese sentido habría que remontarse a cuando verdaderamente comienza en España un proceso de urbanización maduro, sensato, planificado, etcétera, ¿no?, que es, a mi entender,
en época ya romana. Tras la conquista de Hispania es cuando florece el fenómeno urbano en España, por así decirlo, y con él surge, pues a mi entender, la función policial, de la mano de las diversas leyes que en la Hispania romana se van promulgando. Bueno, la verdad es que me tienes muy sorprendido porque dominas muy bien el tema y bueno, lo cierto es que tú ya has hecho un avance al nombrar Sangre Azul, Historia de la Policía Nacional, este libro que yo tengo aquí en las manos. Efectivamente. Y que me ha sorprendido gratamente. Gracias. Te lo Me ha agradezco sorprendido mucho. primero porque yo mismo reconozco que a veces me como los acentos, que a veces no hago construcciones muy adecuadas y yo mismo entono el mea culpa. Sin embargo, no es el caso. O sea, lo que me ha llamado la atención en un libro que tiene, para mí lo más importante que tiene un libro es el número de páginas. Yo siempre lo digo, o sea, vamos a ver, los libros son libros y el que quiera ir a un archivo histórico, curiosamente he leído la lista de archivos históricos y te falta uno, muy importante, militar, ¿no? el militar. General militar. Sí, te falta el archivo, el archivo militar que tiene tanto material a lo mejor como el resto juntos. Pero bueno, te vamos a perdonar por esta vez. Vale. Y cuando vayas a ir me avisas y yo te acompaño. Pues mira, igual en el futuro necesito echar mano de ese archivo. Pues ese archivo tiene cosas muy interesantes y yo como profesor que soy en el Servicio Histórico Militar te abriré la puerta. Has utilizado archivos muy curiosos como el de Murcia y ahora te preguntaré por qué. Lo cierto es que a la que yo he visto, digamos, las letras bien juntaditas, bien organizaditas, los sustantivos, los predicados, las preposiciones, todo adecuadamente puesto, las comas no están tiradas. Yo conozco a algún autor de renombre, tengo aquí a otro autor que me mira y se ríe, pero bueno, no me estoy refiriendo a él. Me estoy refiriendo a autores de renombre, con nombre muy acreditado, que cogen las comas, hacen el texto y luego hacen con las comas, ¡tas! Las tiran un puñado de comas y caen donde caen, ¿no? Y no es el caso. Entonces eso me ha llamado poderosamente la atención porque yo pensaba aquello de, bueno, pues si los que tienen 50 años tiran las comas encima del libro, pues un chaval joven, pues ¿qué hará? Pues lo hace estupendamente y no te estoy haciendo la pelota. La verdad es que ciertamente me ha gustado el libro. Tiene las páginas que tocan, que son, pues... 200 y algo. Eso es lo que iba a decir, para decirlo exactamente, 203. Y luego hay un cuadernillo más tendrá pues unas 16 o por ahí. Quitando el índice, en la que viene pues eso, el índice, la bibliografía, el onomástico, todo ese tipo de cosas. Entonces, 203 páginas, en esas 200 no entran un cuadernillo central, que debe tener 16 páginas. Más o menos, central, sí, por ahí andará. Una docena, sí, en el cual, más de una docena me parece a mí que hay aquí, ¿eh? Yo creo que sí. En el cual, bueno, pues nuestro autor ha metido desde un edil hispano-romano con su séquito a bueno, pues toda la historia de la Policía Nacional hasta llegar a los GEO, por ejemplo, ¿no? Hay dibujos, hay fotos, hay fotos de personajes, hay fotos de lugares y bueno, pues está perfectamente estructurado históricamente y eso es muy importante, es decir... Siento decirte que escribes como los militares. muy tasadito, ¿no? Sota, caballo y rey. Es decir, es muy difícil pillarte. Yo estaba echando un vistazo y digo, no le hace falta el índice, pues simplemente sigues el libro y cada cosa sale cuando toca. Y ahora viene una pregunta mala. Yo soy muy malo a veces. Bueno, ¿Por qué te has metido en este charco? Porque no entiendo, o sea... Me encanta complicarme, la verdad. La verdad que sí. Bueno, no ha sido realmente un charco, ha sido un jardín lleno de flores, de buenas sensaciones y de felicidad, la verdad que sí. Porque además se aprende muchísimo escribiendo, se aprende muchísimo.
visitando los archivos, escudriñando una fuente, la otra, comparando, pues mira, este tío se equivoca porque este dice esto basándose en lo otro. Entonces vas aprendiendo la discriminación de las fuentes, la valoración de las fuentes, te vas rodando un poco más cada día, pum, 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 y eso es realmente la conclusión que tienes que sacar, es lo bonito de todo esto, no es, bueno, pues si tiene que llegar un éxito editorial, pues llegará, y si no llega, pues no llega, pero si por el camino tú te has formado, has sacado un provecho, pues al final es lo que cuenta, y de verdad que lo he sacado, y la experiencia ha sido tan sumamente grata que espero poder, si me dejan mis niños y mis obligaciones, pues volver a escribir otro libro, desde luego que sí. No te preocupes que tus niños acabarán dejándote. ¿Sabes? Eso seguro, sí. Eso es una maldición gitana que te acabo de echar. Eso seguro. Pero por desgracia, que sepas que tú ahora estás muy ilusionado con tus niños y tus niños contigo. Eso hasta que tus niños dejan de estar ilusionados contigo y entonces vas a poder hacer un libro todos los años. Ley de vida, eso sí. Efectivamente. Oye, hay una introducción de un par de páginas que me ha llamado poderosamente la atención. Porque no te la hace nadie, la haces tú mismo. ¿O te la ha hecho alguien? No, la introducción la he hecho yo, sí. ¿La has hecho tú? Además la he hecho breve porque, fíjate, nunca me gustaron mucho las introducciones largas, ¿no? Parece como que es algo que te hace esperar por el libro, por lo bueno, ¿no? Muchas veces te las saltas. Seguramente hay muchos lectores, gente que le gusta la lectura y me esté escuchando, empatizará totalmente con nosotros, ¿no? De que, jolín, es que hay veces que las introducciones son inacabables. ¿Cuándo acaba esto que quiero empezar a meterme en vereda con el libro, ¿no? O muchas veces destripan innecesariamente partes buenas de los libros. Entonces decidí hacer una introducción muy sencilla, muy esquemática, más enfocada en el contenido que se va a encontrar el lector, en la esquematización de lo que va a encontrar a continuación, y dejar que lo vaya descubriendo por sí mismo el autor gratamente, y ya está. En las siguientes páginas, la que van de la 17 a la 54, me has demostrado que soy viejo. ¿Por qué? A ver. A ver, ¿por qué? Nunca te harán una entrevista como la que yo te estoy haciendo. Soy viejo porque de la 1 a la 54 tú hablas de la función policial en la antigüedad. Es decir, estás hablando de la época, básicamente de la época romana y alrededores. Entonces, utilizas muy bien, por cierto. Gracias, hombre. Pues a gente como Ammiano, Asimaco, Aurelio Víctor, Suetonio, sí, Juvenal, Tito Livio, y utilizas fuentes modernas. Hay 3 o 4 fuentes modernas. ¿Y por qué me considero viejo? Pues porque no veo a Schulten. ¿Has consultado a Schulten? Schulten sí, es el gran historiador de Numancia, por ejemplo. De Numancia, sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿lo has usado? No, en este trabajo no, sí. No, te voy a decir una cosa, lo has usado muy bien, pero me has hecho sentirme viejo, porque claro, los de mi generación utilizamos a Schulten, utilizamos a Peter Connolly, que sí te sonará también. Sí, de la historia de Roma, sí. Sí, Peter Connolly, ¿a eso no lo utilizas tampoco? No, porque ya era... Eso, porque yo soy muy viejo. Es que para este tipo de... No, pero Peter Connolly también habla de la función policial que hacen los militares romanos, porque en definitiva no había una... El policía romano normalmente provenía del ejército romano. Sí, bueno, como sabes, lo trato también en mi libro, en la función policial en el mundo antiguo también estaba bajo tutela militar, ¿no? En cierto sentido, es decir, pues los gobiernos romanos, el poder romano, sí destinaba en ocasiones, no siempre, sí destinaba en ocasiones al ejército en labores que llamamos nosotros policiales, ¿no? Pero de mantenimiento del orden. De mantenimiento del orden, de prevención, también de represión de la delincuencia, etcétera. Pero no era lo más recomendable. De hecho, hay una de las cartas no sé si creo que de Plinio, o no sé, hay una carta, hay un documento de una fuente antigua que trato en el libro, en el que los romanos consideraban que, bueno, esas tareas no deberían de destinarse tanto al ejército. ¿Por qué? Porque le desviaban de su cometido principal, ¿no? Que podían ser otros, pues la construcción de carreteras para mantener a los soldados ocupados, de acueductos, de obras públicas. O sea, era algo muy, no excepcional, pero no estaban muy dispuestos siempre los gobernadores a destinar una parte de sus hombres a labor policial, aunque a veces pues no tenía más remedio, desde luego que sí. Quizá en esa época la labor policial se confundía con otras labores que se efectuaban en las ciudades. Es decir, por ejemplo, los bomberos, los vigilantes de no sé qué. O sea, todo ese...
toda esa serie de funciones para las que hoy en día hay 5 o 6 profesiones diferentes. Ajá. Y en ese momento quizás estuviesen todas muy aglutinadas en una sola. Evidentemente sí, así es. Bueno, no es tanto confusión, utilizaría yo el término, pero sí, entiendo lo que me quieres decir. No estaban tan claramente delimitadas, tan tasaditas como pueden estar hoy, ¿no? Evidentemente tenemos el ejemplo de los vigiles, que aún desconocemos, nada se puede dar por sentado en la historia, aún desconocemos si existió un cuerpo de vigiles en Hispania, ¿no? En la Hispania romana. Pero sí sabemos que existió algo similar, es decir, se utilizaba esclavos de titularidad pública o privada, tanto como para labores de extinción de incendios como de seguridad. En el caso de los vigiles, como bien indicas, sí, fue una fuerza de seguridad que tenía pues, unas funciones policiales durante la noche o incluso de auxiliares de policía en los baños públicos, vigilando que no hubiera hurtos en el mercado, y además su función primordial, pues bueno, sí era la extinción de incendios, pero si tenemos en cuenta que en la actualidad también la policía tiene labores de prevención de extinción o prevención de incendios, se forman como tal en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, hay una formación a ese respecto, ¿no? Que por cierto es una de las escuelas de policía más modernas de Europa y posiblemente del mundo. Se nos forma a los policías en muchas tareas de salvamento, de reanimación, incluso de extinción de incendios. No es nuestra labor principal, pero sí también existe una formación al respecto. De hecho, cuando se produce un incendio en la vía pública, en un domicilio, donde sea, muchas veces los policías son los primeros en llegar, antes incluso que los bomberos. Luego, por lo tanto, si no tienen una formación en ese sentido, una capacidad de actuación en ese sentido, estamos perdidos. Los vigiles me pareció un ejemplo maravilloso en ese sentido. Dices, bueno, es que no eran policías, ya, pero bueno, sí tenían unas funciones policiales y también primordial de extinción de incendios, pero es que hoy en día los policías también tienen esa faceta. Luego me pareció un precursor de la policía moderna muy acertado que reflejar en el libro, desde luego que sí. Bueno, como tú eres cronológico, yo voy a ser cronológico. Bien, sí, sí. Hay una parte de la historia de la humanidad que es, todo el mundo habla de que es una zona oscura, una zona fría, una zona en la que, bueno, sí, el cristianismo consiguió solventar la invasión musulmana, pero la gente como que estaba muerta de hambre, que vivía de cualquier manera, en lo cual no es cierto. O sea, ni estaba muerta de hambre, ni era una época tan oscura como nos han hecho creer, por investigaciones que después se han realizado, y se ha visto que en la zona oscura del medievo tampoco era tan medievo, no era tan oscura, ni era tan desastrosa. Entonces, el concepto que tiene la gente de la ley y el orden, de quién mantenía la ley y el orden en esa época, lo centran mucho en esos reinos de taifas, por ejemplo aquí en España, o ese señor, el señor conde, el señor duque, el señor de una zona concreta, que tenía unas fuerzas militares y policiales a la vez, que hacía la doble función. Pero eso no es del todo cierto, ¿no? ¿A qué te refieres que no es del todo cierto? A que había esa duplicidad de policía y ejército, o ya empezaba a haber una policía como tal, o un cuerpo armado para descampado, que luego en la época de los Reyes Católicos es cuando florece verdaderamente. Pero en el medievo aquí en España había cuerpos específicos o gente específica que ejercía funciones policiales y no militares. No empezó a verlo hasta, bueno, ni siquiera con la Santa Hermandad de los Reyes Católicos, porque la Santa Hermandad nació como fuerza de seguridad, nació como una fuerza policial, pero también desempeñó funciones de milicia y también participó, por ejemplo, en hechos clave de la historia de España, como es la conquista de Granada, ¿no? Efectivamente. Entonces, digamos que durante la Edad Media, como bien indicas, solemos creer que fue una época pues oscura, de barbarie, de asesinatos crueles, día sí, día también, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Vamos a ver, lo que hay es un oscurantismo en torno a las fuentes que se conservan. No se conserva mucha documentación, sobre todo de los primeros tiempos, de la época visigoda y tal. Es una época muy difícil de estudiar, presenta un reto enorme para los historiadores por la falta de documentación, de fuentes, etcétera. Pero de ahí a creer, como bien dices, que pues, la Edad Media fue una época de oscurantismo y de barbarie, vamos a ver, de la Edad Media tenemos unas iglesias románicas espléndidas en España, tenemos unas catedrales góticas espléndidas, que son todo luz y color con las vidrieras, como por ejemplo las vidrieras de mi tierra, de la Catedral de León. Entonces, a mí no me parece una época de barbarie, de hecho se legislaba muchísimo y tenemos una herencia legal de los visigodos bestial, el fuero juzgo, las leyes, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, en fin, no fue una época de ilegalidad, de barbarie, de crueldad y de nada de esto. Al respecto de lo que mencionas, de si existió o no existió, si hubo o no hubo
pues bueno, una fuerza de seguridad. Hombre, no digo a nivel nacional, pero sí en sitios concretos. En sitios muy concretos sí existió. Lo que no hubo fue el concepto de disociar todavía no, la autoridad, digamos, judicial de la autoridad que representa la policía, lo que podemos llamar policía, ¿no? De aquella. Como ejemplo, en época visigoda, por ejemplo, la función policial recaía en los comes civitatis, en los condes de la ciudad, ¿no? Eran unas autoridades, pues bueno, era el principio del feudalismo, digamos, eran unos señores que estaban en la ciudad y con una autoridad evidentemente judicial, ¿no? Por debajo del rey, y que seguramente eran altos nobles, pertenecientes al aula regia del rey visigodo, muchas veces, o subordinados a la autoridad del duque provincial, etcétera. Bueno, tenían una autoridad judicial y para ello, para hacerla efectiva, disponían de unos hombres armados, simplemente. Pero por lo general, en un momento en que no había un ejército profesional todavía, permanente, pues bueno, eran tropas pues muy escasas, era algo muy puntual, ¿no? No había una fuerza, que sepamos, porque debido a esa oscuridad documental, policial en sí, sino lo que había es, bueno, una autoridad judicial que para ejercer esa autoridad disponía de unos hombres armados que no sabemos si tenían un nombre específico o está un poco la cosa en el aire todavía. Un poco en el aire. Tú me has abierto una puerta, te pasas la vida abriéndome puertas. Pues mira que vas a poder escapar por donde quieras. Vamos a hablar de esa policía que todavía no es una policía, que crean los Reyes Católicos. Sí, es fascinante. La historia de la Santa Hermandad es fascinante y quiero mandar un afectuoso saludo al profesor José María Sánchez Benito de la Universidad Autónoma de Madrid, que en su momento me acogió muy amablemente en su despacho, pues bueno, para darme algunas indicaciones, rutas a seguir en torno al estudio de esta fascinante fuerza, así como de la Triple Hermandad toledana. La Santa Hermandad de los Reyes Católicos es para mí uno de los primeros intentos de creación ya de una fuerza de seguridad a nivel nacional. La creación de esta fuerza se incardina dentro del proyecto personal que tenían los Reyes Católicos de crear una España unida, ¿no? Una España fuerte, unida, bajo una misma corona, etcétera. Ese era su gran proyecto personal. Y la Santa Hermandad fue uno de los pilares clave en esa construcción de ese proyecto, porque sin seguridad, sin orden, tú no puedes, a nivel social, después de ese orden público, de esa seguridad, viene pues, el progreso económico. Si hay progreso económico, puedes poner en marcha proyectos políticos, eso desde luego. Entonces, para mí fue un pilar fundamental, y como ya digo, la Santa Hermandad, creada sobre todo a propuesta de Isabel. Isabel fue la gran planificadora de este proyecto. Es a quien realmente se debe esta iniciativa. Pues bueno, fue fulgurante. O sea, en apenas mes y algo, Isabel, con toda la autoridad que tenía, consiguió que las ciudades del reino, porque al principio la Santa Hermandad se estableció solo en Castilla, que se formasen en todas las ciudades del reino una hermandad. La Santa Hermandad, al fin y al cabo, era una liga, una especie de red, una tupida red de ciudades que, bueno, hacían una especie de leva, ¿no? Y formaban cada ciudad su propia hermandad contra malhechores. Estas hermandades se aliaban entre sí y formaban una red por todo el reino, pues de forma que si un delincuente cometía un asesinato en Valladolid y escapaba, pues yo qué sé, hacia Palencia, los de Palencia o bien lo estuviesen esperando o los perseguidores pues de alguna forma pudiesen recabar en Palencia para arrestarle allí, habituallarse allí y seguir la persecución, etcétera. Fue todo un despliegue contra la delincuencia por todo el reino. Fue, vamos, para mí, desde luego, de los primeros ejercicios de planificación madura de una fuerza profesional, policial, a nivel nacional, desde luego que sí. O sea que otra cosa más que le debemos a nuestra reina, ¿no? Desde luego que sí. Para mí fue la mayor gobernante posiblemente de todos los tiempos, Isabel, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, bienvenido al club. Sí. Bueno, seguimos con tu libro. Vamos a hacer un receso de tu libro. Vale. Vamos a hablar de una cosa de tu libro que teníamos que haber hablado al principio. A ver. Hay una serie de televisión que protagoniza un actor, ya es mayor el hombre, con un mostacho enorme, y es una serie de televisión en la cual, digamos que se llama parecido a tu libro, porque es la policía de Nueva York y es la familia que manda la policía de Nueva York, porque es una familia. El jefe de policía es el pater familias, el anterior, el abuelo de la familia, fue
jefe de la policía de Nueva York, y los hijos pues son también policías, uno sargento, el otro al principio de la serie es un patrullero de a pie, y también es Sangre Azul, ¿no? Tú te diste cuenta después que le habías puesto el mismo título, ¿verdad? Sí, porque un compañero un día buscando libros, oye, ¿dónde vendes el libro? Digo, pues mira, a ver, busca en Amazon o por ahí, tal. Se puso a buscar, dice, anda, pues anda que no hay libros que se llaman como el tuyo. Digo, jolín, macho, digo, pues fíjate, bueno. Son No, está muy bien puesto. Sí, sí. Yo quería hacerte la pregunta, porque entiendo que has hecho muy bien en ponerlo de Sangre Azul, porque ciertamente esto es una profesión vocacional. Así es. O sea, no... Y por desgracia, hoy en día las profesiones vocacionales han sido invadidas por gente que lo único que quiere es una nómina, que quiere ser funcionario, quiere una nómina segura y una jubilación segura, lo cual es un error por varios motivos. Sobre todo es un error por quien manda, por los políticos y por los que mandan en la sociedad, porque desvirtúan precisamente instituciones muy concretas que habría que mantener un poco a salvo de esa situación. Es mi opinión. Sí. No sé si tú estás de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Sí, es una profesión que tiene, bueno, lo es todo, la vocación yo creo que lo es todo, ¿no? El componente vocacional es muy importante, desde luego que sí. Tú no puedes, no sé, atender a un ciudadano, a una víctima de un delito grave si no empatizas con ella, si no te vuelcas con ella de corazón, ¿no? Si de verdad no sientes la placa que llevas puesta en el pecho. Eso es así. Quizás hay personas que, ojo, a lo mejor se ha metido a la policía por lo que tú dices, ¿no? Y dices, bueno, una nómina, una seguridad, no sé qué, que aquí seguros no estamos ninguno, seguros en esta vida no estamos nadie, eso para empezar. Pero bueno, gente que a lo mejor no se mete tanto por una vocación y acaba teniendo una vocación brutal porque ve lo bonito de este oficio y lo sacrificado que es, y la vocación puede venir luego, después, evidentemente, ¿no? Pero sí, el título, si lo que me preguntabas es por el título, alguna También. vez me lo han... Me lo han preguntado en alguna ocasión, oye, ¿por qué Sangre Azul, tío? Bueno, en primer lugar por homenaje a todos mis compañeros caídos en acto de servicio, que han vertido su sangre, pues muchas veces en la intervención a lo mejor más absurda, que se complica, o incluso en operaciones duras contra el terrorismo que hemos sufrido en España durante muchísimos años, y va por ellos, ¿no? Sobre todo por esa sangre vertida. ¿Por qué lo de azul? Bueno, porque es un término que en conjunción con sangre, ¿no? Sangre azul, ¿no? Parece como que evoca nobleza, ¿no? Y para ser policía hay que ser muy noble de corazón. Si no eres noble de corazón, si no tienes honor, estás perdido, ¿no? No se equivoca la Guardia Civil cuando dice que el honor es la principal divisa, ¿no? Pues es así, es que es así. El policía tiene que ser honorable, puede ser muchas cosas, puede ser inteligente, más inteligente, menos inteligente, puede ser más rudo o más educado, más amable o más zafio, ¿no? Pero si no eres noble de corazón, no eres nada. Entonces, para mí lo de Sangre Azul, dices, bueno, es que es nobleza aristocrática, ¿no? Bueno, o a lo mejor no de cuna, no es una nobleza de cuna, pero es una nobleza que adquieres en la calle, en el trato con la gente, con el ciudadano, con tus compañeros, nobleza diaria, ¿no? De alguna forma, pues esa expresión, Sangre Azul, es muy evocadora para mí, desde el punto de vista de homenaje a mis compañeros, al uniforme que llevamos puesto y sobre todo por ese carácter de nobleza que evoca, ¿no? La primera policía en serio, quizá a la que podríamos llamar policía, empieza con los Austrias, ¿no? Lo que podemos llamar como policía, sí podríamos decir... Entre paréntesis. Sí, policía, ¿sabes por qué? Yo creo que sí. Bueno, puede comenzar con los Austrias, con la sala de alcaldes de Casa y Corte, ¿no? Está institucionalizada por Felipe II a finales del siglo XVI. Sí, ¿por qué? Buena pregunta. Porque el término policía, en cuanto a la acepción que tiene en la actualidad, ¿no? de buen gobierno, por ejemplo, de hacer las cosas pues en pro de la ciudadanía, policía administrativa, policía de criminalidad, en fin, el término policía es muy amplio, pero sí, ese término sí adquiere ya esa connotación que tenemos hoy por policía, efectivamente bajo el reinado de los Austrias. Y además la institución encargada de darle esa acepción a ese término es, para mí, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que tenía su jurisdicción en la ciudad de Madrid. Sí. Bien, y desaparecen los Austrias porque todo desaparece, pero España sigue existiendo. Y vienen unos reyes que son franceses y que quizá tratan de copiar el funcionamiento de esa policía que ya existía en Francia. Sí, digamos que le dan una vuelta de tuerca a lo que se encontraron aquí, al panorama policial, al modelo policial que ellos encontraron aquí, le dan su toque, por así decirlo, su firma. Entonces,
el modelo policial, hasta entonces, con una raigambre mayoritariamente civil, de carácter civil, ¿no?, empieza a caer mucho más bajo la tutela militar. Ahora será el ejército el que tutele la función policial, no solo destinando tropas a ese ejercicio de la función policial, sino cogiendo las instituciones y personajes ya existentes, como alcaldes, alguaciles, tenientes de alcalde, corregidores, regidores, etcétera, y poniéndolos un poco también bajo la autoridad de gobernadores provinciales, intendentes. Surge la figura del intendente, que es una figura administrativa, militar de origen francés. Entonces, de alguna forma, todo eso cae bajo la órbita el ejército, más bien, se hace cargo de la función policial bajo el reinado de los Borbones. Sí. Hemos hecho un salto en el vacío, porque no hemos hablado de los jueces, aunque no es cuestión del libro, pero digamos que en la época de los Austrias y en la de los Borbones también, de otra forma, existe una justicia, digamos, civil y penal, sí, una justicia militar y una justicia religiosa. Sí, eso es. ¿Y qué tiene para bueno y para malo esa justicia religiosa? ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? ¿La Inquisición te refieres? Sí. Bueno, Sí, la Inquisición... Me parece que te lo he puesto más suave. Sí, la Inquisición no tiene quería usar yo la palabra Inquisición. Sí, el Tribunal del Santo Oficio o Inquisición sí tuvo una función, bueno, policial no, pero sí tuvo función de orden público. En cierta medida sí contribuyó al orden público, pero al orden público no desde el punto de vista de la criminalidad, del hurto, del robo, del asesinato, del tal, sino, bueno, al orden público desde el punto de vista, pues... una policía del pensamiento. Religioso, sí, desde el punto de vista de la opinión pública, más bien, ¿no? Entonces, pero sí supuso, en cierto modo, una garantía del orden público de la época, del orden establecido por entonces, desde luego que sí. Pero bueno, eso es una óptica que se aleja un poco del sentido del libro. Es como si te digo que, por ejemplo, dice, bueno, la orden del Temple, los templarios, como me decía un amigo, dice, coño, ¿y cómo no metes a los templarios, ¿no? Los templarios ejercían labores de custodia de los lugares santos, ¿no? En Tierra Santa, o en España de policía de transportes, de carreteras, pues ejerciendo de alguna forma la custodia de los peregrinos, ¿no? Garantizándoles la protección y tal. Sí, pero bueno, era al fin y al cabo una orden religiosa, o sea, cuyo fin, sí, bueno, era custodiar el peregrinaje a Santiago o vigilar la seguridad de los peregrinos, pero el punto de vista, el foco era religioso, no tenía nada que ver con el orden público desde el punto de vista criminal puro y duro, ¿no? Urbano. Bueno, y llega el momento más importante quizá, bueno, un poquito antes de que llegue ese momento importante. ¿Eran las mismas policías, la policía en Navarra o la policía en Granada? ¿O había diferencias en toda esta época? Sí, ¿Había ya cantonalismo? Sí, empieza a regionalizarse de alguna forma, se empieza a atomizar el modelo policial. Pasamos de una uniformidad, de una heterogeneidad, una homogeneidad del modelo policial con Isabel, por ejemplo, que homogeneiza un poco pues, las diferentes hermandades. Es decir, se podía crear una hermandad en León, otra en Valladolid, otra en Toledo, pero las directrices eran para todos mismas, ¿no? Había una contribución que las ciudades pagaban, etcétera, etcétera, bueno, unos procedimientos de actuación, una disciplina para los miembros de la institución, etcétera. Todo estaba mucho más centralizado. Cuando Isabel se ve obligada de alguna forma pasa de atar en corto a la Santa Hermandad a soltar lastre y hacer que las ciudades se ocupen de sus propias hermandades, es ahí cuando empieza ya un poco la corrupción sobre las hermandades. Personajes poderosos de algunas villas y ciudades aprovechan la posición que tenían para pues aprovechar eso para obtener privilegios, prebendas, mercedes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es cierto que con el paso del tiempo esa regionalización se acentúa y comienzan a surgir otras hermandades, como la hermandad que da origen a los Miñones, Miqueletes, a eso me refería, en Navarra, en Vizcaya, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, adquiere, digamos de alguna forma, su propia identidad, su propio carácter, pero sí es cierto que se produce a lo largo de la Edad Moderna una regionalización de los diferentes, del modelo policial que había más o menos uniforme, se va, volviendo de todos los colores, de todas las formas, y bueno, aquello se convierte un poco en un pequeño caos. Llegamos al salto en el vacío que supone la destrucción del Imperio Español y la construcción de un nuevo Estado bajo un modelo
que a mí personalmente no me gusta. Dicen que es muy importante, pero cuando lo analizas en perspectiva, bueno, pues tiene sus más y sus menos, que es el modelo francés ya puro y duro. Es decir, cuando se produce la guerra de independencia, la masonería no viene a cuento, pero sí viene a cuento. Se hace con el poder a través de las Cortes de Cádiz. Resulta que actualmente el gobierno actual pretende que no haya historia antes de 1812, 1814, que son cuando las Cortes de Cádiz florecen, y ahí se va a un modelo policial también nuevo, copiado del francés, un modelo que nos trae Napoleón, que nos trae José I, que nos trae la masonería internacional, que es la que se hace con el poder en España, hasta que viene Fernando VII, y bueno, eso ya es otra historia que hablaremos después, de esas Cortes de Cádiz, de ese José I, en el bando contrario, surge un modelo policial completamente diferente que luego al final va a acabar triunfando, ¿no? Sí, ¿O no? sí, cuando se produce la invasión napoleónica, la invasión francesa en España, también eso de alguna forma afecta al modelo policial, evidentemente. El modelo policial que había establecido aquí, dependiente de las autoridades militares sobre todo, pues bueno, también tiene que caer bajo el control del invasor. El invasor es perfectamente consciente de que tiene que mantener uno de sus tentáculos en el orden público, manejar el orden público, pero no solo desde el punto de vista de la criminalidad, sino también desde la opinión pública, ¿no? Entonces, para eso se crea un ministerio ya de policía dirigido por un personaje que se llama Pablo Arribas. Ese Pablo Arribas, que había sido además miembro de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, la institución creada, bueno, institucionalizada por Felipe II, pues bueno, es nombrado ministro de Policía General y de alguna forma ese Ministerio de Policía será un tentáculo informativo del Ministerio de Policía francés, liderado por Joseph Fouché. El gran conspirador. El famoso. Sí. Además, es un nombre que yo creo que su nombre lo conoce todo el mundo. Sí, Fouché. Además, Stéphane Zweig, los libros de Stéphane Zweig sobre Fouché son maravillosos en ese sentido, los recomiendo. Sí, podemos estar o no de acuerdo con él. Sí. Podemos acordarnos de su familia muerta, pero lo cierto es que fue un personaje... Es un personaje que merece la pena conocer. Sí. Impresionante, ¿no? Desde luego que sí. Y, bueno, sí, como digo ya, el establecimiento de ese ministerio no era otro que tratar de controlar a todo y absolutamente todas las fuerzas policiales existentes en España en ese momento, empezando por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte de Madrid, ¿no? Donde se establece también como sede el Ministerio de Policía General de Pablo Arribas. Los siguientes fueron los alcaldes y alguaciles de todas las ciudades de España. Se trató de controlar. Y aparte, Napoleón, cuando la cosa se complicaba en España, empezaba a complicarse, estableció en Madrid una guardia urbana, precursora de la policía municipal. Sí, una guardia urbana. Eso no sabía yo. A caballo. Eso nos lo cuentas aquí, ¿verdad? Sí, por ahí está la policía. Es que tiene muchas sorpresas tu libro, ¿eh? La guardia urbana y una guardia también nacional, copiada, calcada de la gendarmería francesa, a modelo. Entonces, de alguna forma, los franceses tratan de imprimir también cierto carácter propio a las fuerzas policiales que ya existían aquí. Una de las figuras principales será la figura del intendente, que aunque ya se conocía con los Borbones, pero ellos la potencian mucho más, empiezan a crear más intendencias, más superintendencias, en fin, a calcar el modelo francés de prefecturas, de distritos, sobre todo a la hora del patrullaje, a dividir Madrid en una serie de manzanas, barrios. Se introduce la figura del comisario de cuartel, la figura del comisario también es francesa, en fin, se afrancesa un poco también el modelo francés, el modelo policial, perdón. Sí. Estamos en el siglo XIX y a la policía le surge una competencia muy dura. Un descendiente de Moctezuma, el Marqués de las Amarillas, ahora pones tu cara así de decir, sí, señor. ¿Quién es el Marqués? ¿Sabes quién es el Marqués de las Amarillas? Sí, señor, el Marqués y Duque de Ahumada. Sí, eso es, el fundador de la Guardia Civil. Descendiente de Moctezuma, sí, curiosamente. Sí. Y esa es la competencia de la policía. Es otra policía, pero pensada para el campo, ¿no? Eso es, sí, la policía nace con la Guardia Civil, el cuerpo humano, nace con un fin muy, muy, muy concreto, que es la lucha contra el bandidismo. La lucha contra el bandidismo endémico que había en España, el bandidismo rural, que no dejaba prosperar al país en un momento... Un descampado, que se decía. Descampado. La Santa Hermandad también tenía ya ese cariz rural de combatir sobre todo el bandidismo. También despliega sus fuerzas en la ciudad, ¿no? Invadiendo un poco... esa fue la gran habilidad de Isabel, meterse en la jurisdicción urbana, ¿no? Pero sí, la Guardia Civil nace sobre todo enfocada al bandidismo, ¿no? En un momento en que era necesario más que nunca el progreso
progreso económico en España. Por aquel entonces ya estaba en marcha la segunda revolución industrial aplicada a los transportes, entonces estaba en marcha ya lo de la ley de ferrocarriles de 1855, etcétera. Entonces España necesitaba prosperar en el ámbito rural, necesitaba ponerse en contacto consigo misma en el interior. Y pues el bandidismo lo hacía imposible, lo hacía eso inevitable. Y la Guardia Civil, pues ya sabemos, el papel que hizo fue loable, fue maravilloso, y por eso pues aquí seguimos con la Guardia Civil. O sea, es una de las instituciones de seguridad a la que me encantaría dedicar en el futuro un libro, pues más valiosas para España, sin ninguna duda, vamos. Además tengo varios amigos guardias civiles desde la infancia, y sí, pero nació más enfocada al bandidismo. También luego se estableció en algunos núcleos urbanos y tal, pero de hecho aún conserva ese carácter rural, Sí. aún lo conserva, sí. Bueno, aquí te hago un ofrecimiento. Hay 2 micrófonos y un testigo, y luego miles de testigos que nos van a oír. Yo tenía pensado también hacer un libro sobre ese tema, y ya tengo las láminas. ¿Sobre la Guardia Civil? Tengo 18 láminas de uniformes de la Guardia Civil, de su historia en uniformes. Qué maravilloso, jolín. Son óleos, ¿eh? O sea, no son dibujos. Es que la historia... Son óleos. La historia policial... ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sí, o sea, una cosa... Qué maravilla. En óleo que oye, me pues lo... ya me dirás cuando me lo lo- publicas. No, yo no lo publico, lo vas a publicar tú. Yo, bueno, a ver, bueno, pues... Tú a lo ver, publicas. sí, Y sí. yo te cedo gratuitamente el uso y disfrute Bueno, de pues- esas pues ya hablaremos. 18 pinturas, que no son láminas hechas a lapicero, no. Es óleo puro y duro que me lo hicieron en Kirguistán. En Kirguistán yo le di a un pintor de allí fotos y dibujos ya originales de los uniformes y tal. Y bueno, algún guardia civil tiene cara de kirguiso, pero los uniformes están bien. Qué O sea, bonito, tenemos qué gente pasada. vestida de azul, vestida de verde, de todos los colores, desde motoristas a gente que va a caballo o que va andando. Qué O sea, bonito, que qué cuenta con bonito. eso, ya Vale. tienes las láminas. Pues cojo el guante, desde luego que sí recojo el guante. Tenemos aquí un testigo. Es que la historia policial da para mucho, o sea, es una historia poco estudiada, o sea, de verdad que sí. El profesor al que he hecho referencia anteriormente, Sánchez Benito, me lo dijo en una ocasión, dice, sí, es que la historia policial, aparte de que está poco trabajada, es una fuente pues eso, de una fuente histórica alucinante, muy interesante, o sea, poco planteada a los lectores, desde luego que sí. Bueno, viene la bronca. A ver. Veo pocas páginas desde 1898. ¿Es que no ha habido historia o que era tan grande que has tratado de comprimirla demasiado? Traté de comprimirla un poco porque sí, era mucha tela ahí, ¿no? mucha tela, y sobre todo la documentación que hay, ya nos metemos en que... Es que, ¿sabes qué pasa? Hay muy poca continuidad institucional. Entonces, de hecho, es una de las líneas de mi libro, ¿no? Que muchas veces se retrotrae la historia de la Policía Nacional solo hasta 1824, cuando esto no debería ser así. Pero bueno, independientemente de eso, sí es cierto que hay una alternancia brutal de cuerpos. Se suprimen uno, se crea otro, se vuelve a suprimir, se vuelve a remodelar, y entonces la historia de la policía se vuelve tediosa para el lector en ese momento, porque hablamos ya que el Real Decreto establece que no sé qué, el Real Decreto de no sé qué, luego hay otro Real Decreto, y que sepa usted que hay una cédula que modifica. Entonces, si empezamos a bombardear al lector con el Real Decreto de fecha no sé qué, la ley no sé cuánto barra tal, el libro se vuelve tedioso, y ya por entonces llevamos casi 200 páginas, y el lector lo que quiere ya es empezar a palpar cómo realmente... Tú quieres más pozo de café que se beba en el café. Exactamente, sí. Bien expresado, sí. Sí, Eso bueno. es. Ese siglo final del XIX, principios del XX, se caracteriza por una policía que empieza a ser nacional, por un encargo que le hacen al general que... Bueno, entonces no era general todavía, que luego mandará a la División Azul. Ujú. Luego, ese mismo general se pone enfrente, bueno, cuando todavía no lo era, y bueno, pues surge la Guardia de Asalto, con una responsabilidad indiscutible en algunos militares. Luego hay una policía armada, Ujú. que además es policía armada y de tráfico. Sí, eso es. Que Luego hay una cosa que te has olvidado de la música. La banda que tenían. Las dos bandas. Ya, sí, fue Es grande. que fue en este grande. programa vamos a arrancar. Este programa dura 60 minutos y va a tener 2 interpretaciones. Yo tengo uno de esos discos maravillosos que se editaron hace ni se sabe de años, en los cuales la banda de la Policía Armada de Barcelona, que era una de las más importantes de España,
interpreta cosas verdaderamente interesantes y que van en tu programa. Qué bueno. ¿Sabes? Qué bueno. Hay que complementar las cosas Pues sí, y yo claro lo que complemento sí. así porque Claro que sí. me ha gustado tu libro y creo que has hecho bien en no meterte en un fango que hubiese sido tratar de Guardia de Asalto, Policía Armada, la Policía Nacional, luego a ver, tal y como lo has hecho, muy poquitas páginas, has contado todo lo que tenías que contar y no te has enfangado porque aquí hay un grave problema ideológico. Sí. Sí, quería ahora aquí después, el no, compañero. interviene y ahora te va a hacer una pregunta nuestro amigo Francisco, que nos acompaña, nuestro delegado en Murcia de Decisión Radio. Dime, responde. Sí, acertado análisis el que has expuesto de la brevedad de las últimas páginas, ¿no? Te digo por qué, porque es verdad que sí se puede caer en este país, desgraciadamente, aún no creo que tengamos todavía la madurez necesaria para abordar, como digo en el libro, además no me lo callo, no tenemos todavía, yo creo, es mi opinión, mucha madurez para abordar ciertas partes de nuestra historia sin el caer en eres un esto o eres lo otro, ¿no? Aquí no se trata ni, como decía, creo que era, no sé si Unamuno, quién era el de los unos y los otros, ¿no? Parece que cuentas una cosa y eres pro eso, ¿no? Vamos a ver, existió una policía durante un régimen dictatorial que puede gustar más o puede gustar menos. Lo que es cierto es que fue una de las policías más profesionales de su tiempo, con los recursos que había y las circunstancias que había. Y que, como bien indica el escritor policial también, Julián Delgado, que fue comandante de los llamados grises, fueron hombres que muchas veces fueron a la vez víctimas y verdugos de ese régimen, ¿no? Policías mal pagados en muchas ocasiones, con turnos de trabajo maratonianos que lo hacían lo mejor posible, la mayoría de ellos con una vocación tremenda y que aparte de estar mal pagados con turnos de trabajo bestiales, ya digo, lo hacían lo mejor posible y muchas veces los ciudadanos no volcaban sobre ellos su descontento con el régimen o sus odios, sus iras, y eso pues de alguna forma minaba su moral, pero no dejaron de ser nunca profesionales. Para mí me pareció un cuerpo además muy curioso, fíjate, tuvieron también responsabilidades, como dices, de tráfico hasta que se entregaron a la Guardia Civil, muy completa, de control de masas, de control del tráfico, de la seguridad, muy formada en derecho, en policía penal, en policía administrativa, en fin, como digo, una policía digna de estudio, y no tanto de defenestración histórica. Efectivamente, tenemos aquí con nosotros a Francis Martínez Peñaranda, que es el director de Decisión Radio Murcia, y que le he visto con ganas de hacerle una pregunta a nuestro invitado. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias. Bueno, me ha encantado mucho la presentación que ha llevado magistralmente mi compañero José Antonio también, al que felicito por esta entrevista. Desde luego que sí. Oficio. Como él ha reconocido que es un oficio. Sí. Bueno, a mí, yo he echado de menos, hemos visto cómo a primeros del siglo XIX, después de fundaciones y refundaciones, aparece ya la Policía Nacional como algo más definido. También la Guardia Civil, en esa época se funda por el Duque de Ahumada, que creo que es en el 3 o por ahí, ¿no? O en el 4. En el 4, 1844, sí. 1844, sí, más o menos. Sí. Yo lo que he echado de menos es Azaña. Azaña dicen que es uno de los refundadores de la Policía Nacional. ¿Cuál es el papel de Azaña en la Guardia de Asalto, digámoslo así, más casi que... Sí. Bueno, Policía Nacional, porque la función de Guardia de Asalto y de Policía Nacional no es la misma. No, bueno... ¿Cuál es el papel? Bueno, explícalo tú, que la pregunta está clara. A ver, realmente el planificador, el fundador, para empezar desde el principio, de la Guardia de Asalto Republicana fue Ángel Galarza, que se sirvió también del apoyo de algunos generales para conformar ese cuerpo policial, ¿no? Pero sí. Te voy a indicar un poquito, pero ¿por qué ve la necesidad de recomponer, rehacer, refundar la República, esta policía? Hombre, vamos a ver, porque la República... ¿Desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista de intentar rehacer lo ya establecido para reconducirlo hacia otra... con una evidente visión diferente? No, una evidente función de control social. Recordamos que la República... hay un libro maravilloso al respecto que se llama Fraude y Violencia en las elecciones del 36, ¿no? De dos historiadores que han dado la vuelta al tablero
bien documentado, etcétera. La función de Azaña sabía que se pusieron sobre la mesa numerosas reformas, ¿no? Lo que se llama bienio reformista, ¿no? Yo lo llamaría el bienio cabreadista, porque sembró más bien mucho cabreo. Recordamos la ley de reforma agraria, por ejemplo, pensada para responder de un carácter evidentemente populista, responder a las supuestas necesidades, no lo dudo, del campesinado de aquellos tiempos y tal, a base de expropiaciones forzosas y consecuentes pagos, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo terminó aquello. Ni a los unos ni a los otros se les satisfizo completamente. Azaña, yo creo que ya era consciente de eso. Entonces, de alguna forma, tuvo que idear algún tipo de control para mantener constreñida esa oposición política que le podía venir hasta de su propio bando, y de sus propios seguidores, o como lo llamemos. Vale. Y para eso nace la Guardia de Asalto. De hecho, la Guardia de Asalto tiene un componente ideológico ya muy marcado, muy marcado. Nace con una ideología muy concreta, muy concreta. De hecho, cuando se produce la sublevación que da inicio después a la guerra civil, etcétera, etcétera, el 17 de julio, gran parte de la Guardia de Asalto permanece del bando gubernamental, ¿no? Del bando de la República. Eso ya te dice algo. Te dice también que si tú revisas la documentación, cuando en la Gaceta, lo que hoy es el BOE, salen las plazas de concurso, ¿no? Para la Guardia de Asalto, etcétera, etcétera. Aparte de que es el momento fundacional y hay que extender mucho el abanico de plazas, se metieron muchísimas plazas, pero se hizo un control ideológico, desde luego que sí. ¿Cómo? A través de los partidos del momento. Ya. A través de los partidos políticos, bueno, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, y ya está. Que estuvo muy ideologizado. Sí, Sí, un componente ideológico muy importante, desde luego que sí. Esa era la pregunta. Y la última, de la actualidad, que es una pregunta clave. Se habla muchas veces de la fusión de la Guardia Civil y la Policía. Se habla mucho, ha habido muchas intentonas de intentar más o menos aproximarlo, poner un mando único. Todo esto es un tema que bastantes veces se han hecho algunas intentonas al respecto. ¿Cuál es tu opinión? Hombre, yo en mi opinión, yo tenía un jefe... ¿O cuál es el motivo por el cual esa reunificación se pretende? ¿Sí o no? No sé, yo no sé si existe eso sobre la mesa, si no vuelo a esas... Se habla, pero no existe. Posible mando único. No vuelo a esas alturas, pero... mando único sí tiene en el Ministerio de... Bueno, ya, pero me refiero... Sí, a nivel operativo, vamos, a nivel operativo. A ver, yo tenía un jefe que era ya muy mayor, el hombre ya falleció, que paz descanse, que apostaba por ello, un inspector jefe, muy bueno el tío, y decía, en el futuro lo vais a ver, chicos, yo ya no lo veré, decía, pero vosotros seguro que sí lo vais a ver, la unificación de la Guardia Civil y de la Policía. Bueno, vamos a ver, es que yo no lo sé, yo no las tengo todas conmigo, porque la Guardia Civil tiene una tradición y la Policía tiene otra. Unos trabajan de una forma, otros trabajan de otra, unos tienen unos medios, otros tienen otros. En fin, la Policía tiene una vocación más urbana y la Guardia Civil tiene una vocación más rural. Todo se puede hacer, desde luego que sí, pero ¿qué haces con todos los medios diferentes, con la formación diferente que tienes hasta ahora, las especializaciones? ¿Qué haces con el SEPRONA? ¿Qué haces con las unidades de intervención policial de la Policía Nacional? ¿Qué haces con...? ¿Tiene más desventajas que ventajas? No es... No, pero sí, es complicado. Atendiendo a las ventajas o las desventajas, yo creo que incluso sería desventajoso, porque ya se ha consolidado una tradición operativa. Es decir, para esto mejor mandemos a la Guardia Civil, para esto mejor a los GEO, para esto mejor... Entonces, diluir ahora todo eso, reconstruir todo eso, necesitaría un tiempo y unos recursos que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor a largo plazo sí repercuten, desde luego, repercutiría en el beneficio de la sociedad, pero a corto o a medio plazo, hasta que eso fructifique, hasta que eso de alguna forma se consolide, madure, etcétera, tiene que pasar un tiempo, desde luego que sí, y destinar unos recursos que a lo mejor no es la mejor idea ahora. Bueno, siento decir, muchas gracias, Francis. Muchas gracias a ti. Gracias. Y siento decirte, Jorge, que hace 2 minutos que nos hemos cargado el tiempo y en vez de dos piezas musicales solo vamos a poder poner una. Pero bueno, habrá una pieza musical. Jorge Ávila, Sangre Azul, Historia de la Policía Nacional. Mi recomendación, no lo perdáis. Y muchas gracias porque ha sido un honor tenerte sentado a mi izquierda. El honor es mío, desde luego que sí. Gracias a los dos, gracias a Decisión Radio. Amigos, hasta la semana que viene.